El conflicto que enfrenta Israel y Palestina es una de las disputas más prolongadas y complejas de la historia. Pero todo esto realmente comenzó por un pedazo de tierra llamado Jerusalén. Jerusalén se ha convertido en el epicentro de un conflicto debido a su significado religioso para el judaísmo e islam. El 74% de la población en Israel es judía, mientras que en Palestina predomina el islam. Para entender el origen de este conflicto, debemos retroceder en el tiempo hacia el inicio del movimiento sionista a finales del siglo XIX. Un movimiento que nació como respuesta a la persecución y discriminación que enfrentaban los judíos en Europa y otras partes del mundo. A lo largo de la historia, los judíos fueron víctimas de expulsiones, guetos que estaban cerrados con muros, rejas de alambre, de púas o portones. Vivían en condiciones miserables. La persecución culminó en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. En 1897, el primer Congreso sionista presentó la idea de un hogar nacional judío en Palestina. El objetivo era reunir a los judíos dispersos por el mundo en un solo lugar, donde pudieran vivir libres de persecución y construir una nación judía independiente. Muchos millonarios europeos, incluyendo judíos y no judíos, comenzaron a comprar tierras en Palestina, lo que dio lugar a la primera oleada de inmigración judía. Esta oleada generó temor entre los palestinos por ser desplazados de sus tierras, provocando levantamientos con tácticas que iban desde huelgas hasta disturbios callejeros y enfrentamientos con los judíos. Su objetivo principal era detener la colonización de sus territorios. A pesar de esto, en 1904 y 1914, más de 40.000 judíos llegaron a Palestina desde diversas partes del mundo. Más adelante, vendrían otros golpes para Palestina. Tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial, surgió la Liga de las Naciones, una entidad internacional compuesta por países como Francia, Italia, Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña, con el propósito principal de fomentar la cooperación y la paz entre las naciones. En 1922, la Liga de las Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandamiento sobre Palestina. Bajo este mandamiento, Gran Bretaña asumió la responsabilidad de llevar a cabo la Declaración Balfour, que tenía como objetivo principal facilitar la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Sin embargo, la administración británica se encontró con tensiones por parte de la población palestina que percibía que sus derechos civiles y religiosos no estaban respetados. En un esfuerzo por mantener el control y apaciguar ambas partes, Gran Bretaña implementó una serie de restricciones que afectaron a la población judía. Esto incluyó la imposición de cuotas anuales que limitaban la entrada de refugiados judíos que huían de Europa hacia Palestina, así como restricciones en la compra de tierras, especialmente en aquellas donde la población palestina era mayoritaria. Sin embargo, estas medidas generaron aún más descontento y rivalidad entre las regiones. Debido a las malas decisiones tomadas, la Sociedad de Naciones fue reemplazada en 1945 por la ONU. En 1947, la ONU creyó haber encontrado una solución para todos los conflictos y aprobó la Resolución 181, más conocida como el Plan de Partición de Palestina. Este plan proponía dividir el territorio en partes iguales, asignando uno para los judíos y otra parte a los palestinos. Sin embargo, Jerusalén sería una ciudad con un estatus especial y estaría bajo la administración internacional. Tras la partición de Palestina en 1948, se estableció el Estado de Israel, lo que marcó una nueva etapa para el pueblo judío. Podían decidir su propio destino político y nacional. Varias naciones, entre ellas Estados Unidos y la Unión Soviética, reconocieron rápidamente a Israel como una entidad independiente y soberana. Tras proclamar su independencia, Israel enfrentó ataques provenientes de naciones árabes vecinas. Sin embargo, no contaban con que Israel había creado un poderoso ejército que hoy en día se considera uno de los más fuertes y avanzados a nivel mundial. Este logro se debe en gran medida al presupuesto que su gobierno destina para el mantenimiento y desarrollo de sus fuerzas armadas, además de tener a Estados Unidos como un importante proveedor de ayuda militar y financiera. En contraste, Palestina no cuenta con un ejército convencional, pero dispone de fuerzas de seguridad, milicias y grupos armados, siendo Hamas y Fatah dos de los grupos más reconocidos. Los prolongados conflictos entre Palestina e Israel resultaron en desplazamientos masivos forzando a miles de palestinos a abandonar sus hogares. Algunos de ellos buscaron refugio en Cisjordania y la Franja de Gaza, mientras que otros optaron por quedarse en Jerusalén Oriental. Mientras tanto, Israel prosiguió su expansión territorial, llegando a tomar el control de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental. Al tomar el control de Jerusalén, Israel declaró a Jerusalén como su capital.
La ONU ha intentado mediar en varias ocasiones, solicitando la retirada de las fuerzas israelíes de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental, pero Israel ha ignorado estas peticiones. A pesar de los esfuerzos, el proceso en busca de la paz ha estado lleno de dificultades y enfrentamientos a lo largo de los años. No se ha logrado una solución permanente y el conflicto israelí-palestino persiste hasta hoy en día con más intensidad. Los palestinos buscan el reconocimiento internacional como un Estado palestino independiente, igual como es reconocido Israel. También piden a Jerusalén Este como su capital, algo que Israel no está dispuesta a negociar, ya que ellos consideran que todo Jerusalén les pertenece. Además, insisten en su derecho a regresar a sus hogares en tierras que hoy son de Israel. La Franja de Gaza, territorio en el que habitan millones de palestinos, se encuentra bajo el control de Israel. Ellos tienen la capacidad de hacer restricciones y bloqueos en la zona, afectando la entrada de alimentos, agua y medicinas. Tal parece que Israel repite acciones que ellos sufrieron en el pasado. Los palestinos continúan viviendo en condiciones extremadamente difíciles, en áreas marginadas que se niegan a llamar hogar. El conflicto persiste y la pregunta sobre quién es responsable y quién tiene la razón sigue siendo sumamente compleja. Mientras tanto, son inocentes quienes están sufriendo las consecuencias de decisiones pasadas y presentes. La esperanza de encontrar una solución justa y duradera nunca debe extinguirse. Coméntanos, ¿cuál piensas que es la solución para resolver esta lucha y lograr la paz?